semana más. Rallys. Se celebró en tierras castellonenses la cuarta prueba del Aragonés, donde nuestros pilotos combatieron y convencieron. Adrián Lecha, con su cuarto Scratch y primer Aragonés, sigue en cabeza del campeonato, con una incómoda distancia de 8 puntos solo con Ismael Pina, que con su séptimo en la general y primero en clase 2 le viene siguiendo los pasos. Miguel García Jarque se aupa a la cuarta posición del certamen gracias a su tercer puesto. Aragonés, y a quien amenaza es a Andrés Domens, que no acudió a Castellón. En Copis, la pugna es total entre Belén Maniaga y Carlos Serrano, que tras este último rally empatan a 376, un empate. Aunque Belén tiene 2 victorias. En regularidad es Josep Pla quien arrebata el liderato aragonés a José María Cabelluz, que junto a Alejandro Honorato y Marino San José forman un interesante grupo de seguir en los próximos 2 rallies que faltan. En Copis, Noelia San José sigue su escalada al liderato que ostenta David Lafarga. En escuderías, el Automóvil Club Zaragoza se mantiene, mientras en regularidad lo hace el Osca Motor Club. Todas las clasificaciones las tenéis en campeonatos, sobrepasado ahora el ecuador del mismo. Y hablando de rallies, aunque no puntuable, se celebró el Costa Dorada Legend, donde Patricia Afonso, en su lucha contra los elementos mecánicos que estaban en contra suya, peleó y demostró que debajo del casco hay mucha pasión. Y más de rallies. La entrevista de esta semana hemos tenido el placer de hacerla con otro pluricampeón actual aragonés, con Guillermo Aso, 7 veces campeón de Aragón de rallies. Y nos ha sido muy difícil tener que dejarlo en apenas 20 minutos una interesante charla de coches y carreras de casi 1 hora, hablando de rallies y de circuitos, que es donde está ahora corriendo el Iberian Supercars con su Mercedes AMG GT4. Hablando de circuitos, este fin de gran cita en nuestro Alcañiz, en Motorland, con el Certamen Nacional de Resistencia, el Aragones de Velocidad y la Copa Saxo, nada menos, donde los que no estuvimos en la presentación de la AMG en Zaragoza podremos verlo correr. El podcast esta semana con el título Igualdad o Pasión, sobre esos 2 términos en nuestro automovilismo. Whatsappeamos con nuestro ingeniero turolense Fran Rubio, que también sigue su ascenso laboral desde los boxes. Ha sido fichado por MP Motorsport para la Fórmula 1 Academy y la Eurocup 3. A ver si podemos pillarlo en un descanso y nos cuenta cosas. Y más circuitos, esta vez muy lejos, en Canadá, en el circuito de Gilles Villeneuve, donde Fernando Alonso le queda jugar la carta de la regularidad, a la espera de unos posibles ceros del hasta ahora imbatible Red Bull. Carlos Sainz tendrá que seguir apretando las clavijas en Maranello para que se pongan definitivamente las pilas con su coche. La cual y la carrera las tendréis en la sección de streaming, ya sabéis, en horario de tarde y de noche. En fin, nos vemos en la grada de Motorland o por la calle cualquier día de estos. Un abrazo.